El país decide su futuro y una vez más, Radio World te acerca a todos los candidatos. Voto 2023. Todas las propuestas, todas las ideas, en todas las plataformas de Radio World. Voto 2023. En octubre, elegí Radio World. Bienvenida a la Radio World, Olga Ortiza, candidata a concejal de La Matanza por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Todo bien? Hola, buen día. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme en el día de hoy. Ortigosa. ¿Ortigosa? Sí. Perfecto, perdón si lo Es como el de jugador de San Lorenzo. Cuando lo digo así, como es de jugador de San Lorenzo, y todos se lo conocen. Bueno, muchas gracias por venir. Primero que nada, vamos a tocar un tema. Vamos a hablar de la educación. Estando en una institución escolar, sabemos que sos profesora de geografía y de historia. Y parece adecuado arrancar preguntándote por cuáles son los planes y propuestas que Frente de la Izquierda tiene para la educación. Bueno, en un momento de mucho debate sobre la educación pública, porque ayer se hizo, por ejemplo, el debate de los candidatos presidenciales, digamos, y pudimos ver, digamos, que la educación es un problema en nuestro país y tenemos que ver de qué manera damos una solución. Y por supuesto que nosotros partimos de la defensa irrestricta de la educación pública. Ante tanto debates y escuelas vouchers y la privatización, nosotros nos plantamos en defensa absoluta de la educación pública. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder sostener y remediar todos los problemas que hay en la escuela pública, porque existen, yo soy docente hace 20 años en el distrito de La Matanza y no podemos negar de que existe una crisis en la escuela pública, pero también tenemos que decir que esa crisis tiene una responsabilidad y hay que empezar planteando que en los últimos años la desinversión en la escuela pública ha sido muy, muy grande. Acá, por ejemplo, ayer el candidato Massa plantea como propuesta que quieren aumentar el 8% del presupuesto del PBI para educación. Sin embargo, nosotros le decimos al candidato Massa que hoy ni siquiera se está cumpliendo con la ley de educación que plantea el 6% de Producto Bruto Interno. Entonces, la primera medida que nosotros planteamos en concreto es que hay que aumentar el presupuesto educativo para resolver todos los problemas de infraestructura, todos los problemas de desinversión que a lo largo de estos últimos años todos los gobiernos de los distintos colores e ideas políticas han tenido con el desfinanciamiento de la escuela pública. Entonces, partiendo de un aumento del presupuesto para educación. Esta es nuestra primera medida, por supuesto, en defensa de la escuela pública. Entonces, es aportar más dinero, más ingreso para mejorar la educación. Por supuesto. Ese sería el primer paso. Acá se habla de que todo el mundo habla de los 190 días de clases que hay que cumplirlo, entonces parece que no se cumplen porque los docentes hacemos paro, pero acá los 190 días no se cumple porque existen graves problemas de infraestructura. Cuando no hay agua se rompe un caño, cuando las olas de calor, las olas de frío demuestran que las escuelas públicas no están en condiciones, digamos, de funcionamiento ante el calor o ante el frío o las infinidades de dificultades que se tiene por las condiciones edilicias. Bueno, nosotros hemos en la provincia de Buenos Aires hace un par de años lamentado, digamos, la muerte de 2 trabajadores de la educación, Sandra Rubén, en el distrito de Moreno, porque fue la consecuencia de la situación de las condiciones edilicias escolares, que es por la pérdida de gas, por ejemplo, perdieron la vida en una explosión los 2 trabajadores. Digo, como ejemplo de todas las escuelas en la provincia en estos últimos tiempos, en sus condiciones edilicias, son cromañón, le decimos nosotros, porque en cualquiera de ellas puede pasar una situación catastrófica. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo de que acá, digamos, la responsabilidad de que no se garanticen los 190 días, no solamente con los paros docentes, que por supuesto son un reclamo genuino como trabajadores de la educación que tenemos, sino que también existen miles de dificultades cuando no designan a los docentes porque algún profesor está con licencia, por embarazo, lo que fuera, y las miles de situaciones, digamos, que como decía ayer Miriam Bregman, cuando le preguntaron sobre educación, si hoy la escuela pública sigue funcionando, es debido a el trabajo enorme de la docencia que pone pecho, cuerpo, dinero para poder sostenerla. Bueno, después, como sabemos, las generaciones avanzan muy rápido, la tecnología cambia, los chicos crecen, se adaptan a nuevas cosas. ¿Vos creés que hay planes dentro de los que tienen sobre la educación que se adaptan a estos tiempos modernos y que las generaciones quizás apuntan a otras cosas? ¿Vos creés que estas se adaptan, que los chicos pueden estar interesados en aprender también? Incluso también a un montón de chicos, de jóvenes que dejaron la escuela secundaria, la escuela primaria después de la pandemia. Mirá,
Dos cosas. Acá, antes de la pandemia, hubo todo, digamos, un sector que empezó a plantear que la escuela, digamos, con el formato del tiza, el pizarrón, el libro, ya no iba más, que teníamos que adaptarnos a las tecnologías. Entonces, se veían varias empresas que promocionaban la educación virtual. Ahora, pasó algo, digamos. Entiendo la pregunta que vos decís, pero para en primer lugar, plantear el tema de que con la pandemia la educación virtual quedó en claro, digamos... Que no sirvió. Que no sirvió, Sí, sí. que no sirve, que, digamos, tiene sus dificultades. El aprendizaje tiene que ver con una conexión, el aprendizaje colectivo, con una conexión con lo cotidiano, ¿no? Entonces hay mucho más, digamos, de contenido en el concepto de aprender. Entonces, por supuesto que hay que invertir en tecnología, porque es así, digamos, eso no se puede negar. No se puede seguir trabajando con la tiza, el pizarrón solamente, en los libros, sin invertir en tecnología, en computadoras, en internet, porque, digo, muchas de las escuelas ni siquiera tienen, las escuelas públicas tienen internet, entonces también es un problema, digamos, que hay que invertir, por supuesto que hay que invertir, y porque vamos avanzando, la tecnología avanza, las herramientas avanzan, cualquier pibe que hoy termina la escuela secundaria necesita, digamos, tener conocimientos científicos, conocimientos tecnológicos, porque si no queda fuera, digamos, del mercado laboral. Por supuesto, pero sí hago un paréntesis porque, digamos, la pandemia demostró lo que es la educación virtual. Entonces, hay que invertir, por supuesto, como hay que invertir en salario docente, como hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en tecnología, en ciencia, en conectividad, porque te regalaban la computadora en algunas escuelas, pero en las escuelas no hay conectividad. Entonces, digamos que tiene que ser un proceso integral. Perfecto. Y otro tema muy discutido en la provincia de Buenos Aires es el tema de la seguridad. Es muy conversado y es muy polémico, ya que muchos políticos han prometido un montón de cosas para mejorar la seguridad de los barrios y el miedo que tienen los ciudadanos de salir a la calle a tal hora o de no salir solos. ¿Cuáles son las soluciones que nos tiene FIT para resolver esta problemática? La verdad que es un problema bastante complejo y es entendible que los trabajadores, pues a mí me pasa cuando tengo que salir a la mañana a tomar el colectivo o cuando mi marido entra al auto, es un problema que nos pasa porque es una realidad. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema de la inseguridad, de la delincuencia? Nosotros entendemos que, a diferencia de la mayoría de los candidatos, planteamos que cuanto mayor marginalidad, mayor pobreza. En estos días, por ejemplo, se dieron los índices de pobreza. 60% de los pibes en nuestro país son pobres, son marginales. Entonces, ¿qué se hace, digamos? Porque vos tenés muchos candidatos que plantean mano dura, entonces a partir de los 14 años ya pueden ir a la cárcel. ¿Realmente se resuelve el problema de la inseguridad? Otros dicen más policía, más gendarmería, cuando sabemos que muchas veces en el tema de la delincuencia la policía es parte de la corrupción. Digo, con el tema de las drogas se ve claramente, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, digamos, ¿no? Entonces, existe te roban el auto, te pegan un tiro para sacarte el auto, pero toda la policía sabe que existen desarmaderos y son cómplices, digamos, del funcionamiento de ese desarmadero. Entonces, acá el problema es, cuanto mayor marginalidad, cuanto mayor pobreza haya, la delincuencia va a seguir creciendo. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una solución de fondo. No podemos, digamos, plantear formulitas o consignas de decir mano dura, represión, más policía, cuando el tema de la inseguridad en nuestro país es un tema muy delicado y necesita una solución de fondo. Entonces, esas son soluciones de campaña que uno lo puede decir, pero realmente no se está resolviendo el problema grande que es lamentablemente, de nuestra juventud que entra a la delincuencia. Hay que ver los motivos de por qué está pasando. Bueno, nosotros creemos que tiene que ver con la situación económica, la marginalidad, la crisis que
que eso genera en las familias, que las mamás tengan que salir a trabajar junto con el papá porque la comida no alcanza, niños que se quedan solos, ¿no? Hay una combinación de elementos y es un tema muy profundo y muy preocupante, por supuesto, pero que no tiene recetas mágicas ni consignas vacías, sino que es un tema profundo que tenemos que revisar porque es un problema que nos afecta a todos los argentinos y a los matanceros, por supuesto. Y vos, como siendo candidata, parte de tu partido, ¿cuál crees que es la problemática más grande que tiene que enfrentar el país ahora en este momento? Y yo creo que la situación económica. Digo, te decía, este es un país, ¿no?, que en el año 74, estoy hablando hace casi 50 años atrás, el índice de pobreza en nuestro país era del 2%. Hoy el índice de pobreza en nuestro país es más del 40%. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? ¿Qué ha pasado con nuestra Argentina tan rica en recursos minerales, tierra, trigo, vacas, que hoy, digamos, los argentinos no pueden llevar a la mesa la comida, ¿sí?, o una comida nutriente que tienen que comer en los comedores escolares? ¿Qué ha pasado con esta Argentina? Bueno, nosotros creemos que han sido los distintos gobiernos peronistas, radicales, ¿no?, en sus distintas variantes, Juntos para el Cambio, que ha llevado a la Argentina a una situación de pobreza y marginalidad muy grande, y que tienen que ver con cuestiones bien básicas, digamos, y hay una cosa muy importante que está pasando en nuestro país, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Hay una deuda que ha dejado el gobierno de Macri, una deuda que no se usó para invertir en el país, sino que se usó para la especulación de algunos amigos, y que este gobierno, el gobierno de Fernández y de Cristina, han definido pagarlo. ¿A costa de qué? De la devaluación del peso, la inflación que está haciendo desastre en el salario de los trabajadores. Entonces creo que es una definición política que tienen todos los candidatos: pagar al Fondo Monetario Internacional, y eso que significa empobrecer cada vez más a los trabajadores y los sectores populares. ¿A través de qué? De la devaluación, de que salarios de hambre, trabajo precarizado. Entonces, acá, para poder resolver los problemas del país, no podemos tener la misma receta que nos vienen llevando hace 40 años los distintos variantes patronales. Necesitamos un cambio, y esa es la propuesta que tiene la izquierda. El cambio, que la gente está tan cansada de los mismos de siempre, no es por derecha, no es por Milei, es por la izquierda. Los que realmente queremos cambiar la sociedad, donde nos alcance salario, donde no tengamos un país con el 60% de la pobreza, es la izquierda. Entonces, por eso llamamos a estas elecciones a votar a Miriam Bregman a nivel nacional, el Pollo Sobrero en la provincia de Buenos Aires. Antes de darle un cierre, vamos a hacer un mini desafío. Dale. Esto se llama el Desafío Word. Te vamos a invitar a participar y son 3 preguntas, te vamos a dar opciones y tenés que intentar acertar la correcta. Bueno, la primera es: ¿cuántos habitantes tiene La Matanza según los resultados del censo 2022? Soy muy mala para los números, pero ¿exacto? ¿Tengo que decirlo? Más o menos, aproximadamente. Y 2 millones de habitantes. ¿Querés que tenemos las opciones? Ah, dale, perdón, dale, cierto, tengo opciones, perdón. La opción A es 1.400.000, aproximadamente, los redondeamos para hacerlo más fácil. 1.800.000 o 1.300.000. 1.800.000. Perfecto. Exacto es 1.837.774. Así que bastante bien. La pregunta número 2 es: ¿La Matanza está dividida en cuántas localidades? Y si podés nombrar 3. ¿Me das las opciones? ¿O sí, están? Dale. Tenemos opción A, 15, opción B, 20 y opción C, 8. 15. Perfecto. ¿Y podés nombrar 3? Sí, San Justo, Tapiales, Villa Luz Uriaga. Perfecto. Y el ejemplo, la pregunta número 3, esta es una pregunta que no tiene nada que ver con la política, así que espero que te guste la música. ¿En qué año la banda Soda Stereo lanzó de música ligera? Opción A, 1990, opción B, 1986, opción C, 1995. 90. Perfecto. Así que me gusta Cerati, me gusta Cerati. A nosotros en la radio también nos gusta, por razones de copyright no podemos poner música, pero bancamos también. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones. Gracias, me encanta ver la juventud con estos proyectos, la educación, lo que es la educación, ¿no? Tan importante para nuestro país. Así que felicitaciones al profe también. Muchas gracias. Bueno, acá nos despedimos. El país decide su futuro y una vez más Radio World te acerca a todos los candidatos. Voto 2023.
todas las propuestas, todas las ideas, en todas las plataformas de Radio World. Voto 2023. En octubre, elegí Radio World.